Según el Ministerio de Guerra Espiritual, lo que el cristiano necesita es echar fuera demonios todo el tiempo. Demonios que nos oprimen, demonios que nos privan de una vida de felicidad y plenitud. Pero esa forma de entender la vida cristiana nos conduce a una pasividad absoluta, porque entendemos que el problema siempre está fuera y nunca proviene de nosotros. Así que no es que tenga que luchar contra mi propia pereza, sino con un demonio de pereza, o la lujuria o el orgullo, sino contra demonios de lujuria y orgullo. Nunca está en nosotros el problema. Pero lo que nos dice la Escritura es que cada creyente tiene el mandato de luchar contra uno mismo, contra la carne, de crucificarla, de morir a uno mismo todos los días más y más, de no amar al mundo, de amar a Dios y hacer su voluntad y no la nuestra, de amar al prójimo siendo luz para el mundo, y que Cristo sea en nosotros y sea Él quien haga a través de nosotros. Sonó duro, ¿eh? Pues así es. Y referente a Satanás, en Efesios capítulo 6, versículo 13 dice: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice resistir. No dice ni atacar al diablo, ni le corto la cabeza, ni lo desato, ni lo ato, ni lo tiro al fondo del mar, ni lo corto a pedacitos, ni lo descuartizo. ¡No! Y hemos incorporado en nuestro vocabulario palabras pertenecientes al ocultismo y a la brujería. Y digo esto porque, por ejemplo, a mí me han llegado textos con una lista de nombres propios de demonios y de la supuesta asignación que tiene cada uno de ellos para hacernos la vida imposible aquí en la tierra. Y todas estas cosas no provienen de la Escritura, sino del ocultismo y la brujería. Dios nos da recursos para resistir en el día malo cuando la guerra es interna. Y resistir es nuestro lema. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hebreos 12 capítulo 4: Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Efesios 6, versículos 12 y 13. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Dice, resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No somos llamados a atacar, ni a increpar, ni a atar ni desatar al diablo, sino a resistir
los dardos del enemigo, resistir el rugido del león que anda alrededor y esperando, buscando nuestras debilidades, esperando que salgamos corriendo y solos y vulnerables, poder atacarnos como a presas fáciles. Por eso mismo, mi amado, mi amada, resiste. El diablo quiere que le prestemos atención, que hablemos de él, que lo tengamos en nuestra boca en todo el tiempo. Y hay cristianos que lo hacen porque hablan más de Satanás que de Cristo y oran más en contra de Satanás que agradeciendo a Cristo. Y eso es lo que Él quiere que pensemos en Él y no en la victoria de Cristo y de todo su poder sobre todo lo creado. Por lo tanto, también poder sobre el diablo, porque es creación de Dios. A Jesús, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre, que es sobre todo nombre, y en su nombre toda rodilla se doblará, ya sea en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y cuando la Escritura dice, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará, reconociendo el señorío de Cristo y el poder, es toda. Las rodillas de los ángeles se doblarán con gozo y alegría. Las rodillas de los santos se doblarán con gratitud. Se doblarán también las rodillas de los ateos, de los blasfemos, de los paganos, también de los perseguidores de la iglesia. Y todos confesarán con su boca que Jesucristo es el Señor. Se doblarán las rodillas de los diablos, chirriando, pero se doblarán y confesarán con su boca, Jesucristo es el Señor. Cristo es el vencedor, Él ya venció. Así que, ¿cuál es nuestra guerra entonces? ¿Y qué es eso de guerra espiritual interna? Y ahí es cuando Pablo decía en la carta a los Romanos capítulo 7, a partir del versículo 14, leemos y dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así que aquí Pablo estaba diciendo, el principal problema está en mí, porque aunque obedezco la ley de Dios y soy espiritual, vivo en esta carne, en este cuerpo carnal, y no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo correcto, pero no lo hago. Mi mente quiere una cosa, pero mis miembros hacen otra. En mi naturaleza carnal no existe nada bueno, y quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios, pero en mi interior hay una guerra. Hay dos naturalezas opuestas,
la espiritual y la carnal. Y la carnal tiene mucho poder y me esclaviza. Pobre de mí, decía Pablo. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado? Gracias Dios, porque sé que Jesucristo me ha librado. Y el mismo Pablo daba una respuesta y solución a este problema que tenía. Gálatas 2:20. Conocemos que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo sabía que nuestra guerra es interna y debemos de crucificar nuestra carne y deseos pecaminosos todos los días, cada día de nuestra vida. Es una batalla contra nosotros mismos. Dios nos está dando hoy una nueva oportunidad para hacer su voluntad, y para eso nuestra vida no debe de tener valor, solo la vida de Cristo en nosotros. Por esto mismo Pablo también decía en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 23 y 24, lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nuestra guerra es dejar de estimar nuestra propia vida, dejar de apreciar lo que nos gusta, entender que nuestra propia vida debe de carecer de valor para nosotros, para que la vida de Cristo crezca en nosotros. Y como decía Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Mientras menos crezca Cristo en nosotros, más batalla interna tendremos. Él debe de tomar el control, debe de gobernar, se lo debemos de permitir. ¿Y cómo? Negándonos a nosotros mismos. Jesús decía: si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. La negación de uno mismo, estando juntamente crucificado con Cristo todos los días, nos dará la victoria en la guerra espiritual interna. Esa es nuestra batalla personal. Y la Escritura dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué dice? Se despojó a sí mismo. Nadie más podía despojarlo de su posición para hacerse semejante a los hombres. Nadie. Y a nosotros nos dice, nos manda: niégate a ti mismo. Él nos estaba dando el ejemplo. Debemos de hacerlo nosotros. Es nuestra batalla. Imagínense a Cristo, el Rey, despojándose de su grandeza para hacerse humano, miserable, carnal. Igualmente nosotros mismos debemos de despojarnos ¿de qué? Del orgullo, del ego, de la idolatría. ¿Cómo? ¿Idolatría? ¿Y saben qué? Una vez oí que si a un cristiano se le va rascando un poquito con la uña, debajo de ese cristiano sale un idólatra, pero no de imágenes de palo y de yeso, sino nuestro propio yo. Nosotros mismos somos nuestros propios ídolos. Un ídolo que hay que derrumbar para crear algo nuevo.
Cristo en nosotros. Sin muerte no hay nacimiento. Si no derribamos, no podemos construir. Si no rompemos el velo, siempre vamos a ver borroso a través del velo y veremos siempre fuera y no dentro. Veremos espíritus, demonios. Error, grave error. Cristo es luz y mientras más Cristo, más claridad, vamos a ver mejor. Mis amados, no estemos persiguiendo fantasmas inexistentes. Todo eso solo retardará la formación de Cristo en nosotros y por lo tanto hacer su voluntad y no la nuestra. Y su voluntad es expresar a Cristo al mundo con amor, amando al prójimo. Amén. Te bendigo, te abrazo, te amo en Cristo Jesús. Amén. Gracias.